Cordial saludo. Este video lo realizamos para presentar nuestro diseño y análisis de talud para una vía en Pereira. Nuestro grupo está formado por Nayeli Yocue, Margaret Thatcher, Diego Kenan y mi persona, Evelyn Chaucanés. El objetivo de este video es sustentar nuestro diseño de talud, que se diseñó para que cumpliera con los factores de seguridad mínimos establecidos por la normativa NSR10. Primero, contextualizaremos el entorno geológico y la forma del terreno que condiciona nuestro diseño. El proyecto se localiza en Pereira, una región geológicamente dominada por depósitos de cenizas volcánicas provenientes de la cordillera central. De los sondeos 4 y 5 se puede determinar que el material predominante es el MCS, material de ceniza de suelo. Este tipo de suelo es característico de la zona cafetera. Primero presenta capas de color olivo pálido en la superficie y va transicionando a tonos café amarillosos con presencia de óxidos de hierro en profundidad. En cuanto a la geomorfología del lote, al analizar el diseño geométrico y la topografía de AutoCAD, observamos un terreno con pendientes muy pronunciadas y con forma irregular. La configuración del terreno natural está muy por encima de la rasante proyectada de la vía, lo que nos obliga a realizar excavaciones profundas. Y en los perfiles transversales existen secciones donde los cortes del talud son muy altos, por lo cual se ve la necesidad de realizar un diseño inclinado o estructuras de contención para evitar deslizamientos. Sobre los problemas a solucionar, bueno, en cuanto al proyecto, se encuentra en el sector vía Aeropuerto de Pereira, donde debido a la topografía natural de este terreno es necesario realizar un corte de talud para permitir la construcción de la vía. La zona presenta una geometría inclinada y materiales de suelo susceptibles a perder la resistencia cuando aumenta el contenido de humedad debido a las lluvias, que por lo cual es una característica de esta región. Estas condiciones ocasionan movimientos de masa, deslizamientos, erosión y erupciones progresivas del talud. Bueno, el principal problema por solucionar es el riesgo de inestabilidad del talud, ya que es un factor de seguridad tan bajo, indica que el terreno podría fallar ante eventos como precipitaciones intensas, infiltración de agua, vibraciones por el tránsito vehicular o incremento de carga sobre la corona del talud. Bueno, por esta razón se requiere implementar medidas de estabilización que permitan aumentar el factor de seguridad y garantizar la protección de la vía, la seguridad de los usuarios y la estabilidad de la infraestructura. Bueno, esto por aquí. Bueno, y a continuación les voy a hablar sobre la descripción del tipo de suelo encontrado en el terreno. Bueno, acá tenemos el límite líquido, el límite plástico. Acá nos dieron unos datos. Debemos de calcular el peso del agua, el peso del suelo seco, el contenido de humedad y el promedio de humedad. Bueno, y acá para hallar el límite plástico, debemos calcular que vendría a ser el promedio de humedad del límite plástico. Y para obtener el límite líquido, hacemos una gráfica en la cual debemos ubicar los números de golpes y debemos ubicar el contenido de humedad del límite líquido. Bueno, son 25 golpes, trazamos una línea vertical y justo donde cruza, trazamos una línea horizontal para saber, bueno, nosotros ahí el porcentaje, lo que ya vendría a ser a similitud como del ojo de la persona, ¿sí? En nuestro caso, tomamos ese valor
Ya teniendo estos dos límites, hallamos el índice de plasticidad y ahora ya nos vamos para esa siguiente gráfica. Y acá ya lo único que ponemos es el índice de plasticidad con el límite líquido y así podemos observar que nos dio un limo de alta plasticidad MH. Bueno, en cuanto a su comportamiento, presenta una alta capacidad para retener el agua, lo que se refleja en sus elevados valores de límite líquido cuando aumenta la humedad. Bueno, este suelo pierde resistencia y se vuelve más compresible, mientras que en el estado seco puede endurecerse y presentar cierta contracción. Bueno, y desde el punto de vista de la ingeniería, este tipo de suelo puede generar asentamientos importantes bajo carga. Bueno, por lo que se considera de capacidad portante moderada a baja en comparación con arenas y gravas. Bueno, y además es sensible a las variaciones de humedad. Es un aspecto que se debe de tener en cuenta en el diseño de las cimentaciones y o las obras civiles. Bueno, y de acuerdo con ese tipo de suelo que nos dio, que fue un limo de alta plasticidad, el comportamiento depende en gran medida del contenido de agua, razón por la cual se requiere una adecuada evaluación geotécnica para garantizar la estabilidad y seguridad de cualquier proyecto constructivo que tengamos en observación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nayeli Pito y yo les voy a hablar sobre las propiedades de resistencia encontradas en los ensayos. Se realizaron ensayos de corte directo y compresión inconfinada para determinar las propiedades mecánicas del suelo y a partir de estos ensayos se obtuvieron parámetros como la cohesión, el ángulo de fricción interna y el contenido de humedad y el peso unitario. En los ensayos de corte directo se aplicaron diferentes cargas a la muestra y se calcularon los esfuerzos normales y cortantes. Con estos resultados se construyó la envolvente de falla que permitió obtener la cohesión, el ángulo de fricción interna de los suelos. En el ensayo de compresión inconfinada se determinaron la resistencia máxima de las muestras. A partir de ella se calculó la cohesión no drenada y también se evaluó el contenido de humedad y el peso unitario de cada muestra. Los resultados fueron organizados según la profundidad para construir el perfil geotécnico y caracterizar el comportamiento de resistencia del terreno. Con estos ensayos logramos calcular la cohesión, el ángulo de fricción, el peso unitario y la humedad. Definición del modelo geotécnico para el análisis de la estabilidad. Con los resultados del laboratorio y la información de los sondeos se construyó el modelado geotécnico utilizado para analizar el análisis del talud. El modelo geotécnico se definió a partir de la estratigrafía identificada en los sondeos. Se establecieron los diferentes estratos del suelo y cada uno se asignaron los parámetros geotécnicos obtenidos en los laboratorios como la cohesión, el ángulo de fricción y el peso unitario. Posteriormente se incorporó la geometría real del talud y se realizó el análisis de estabilidad mediante software avanzados. Bueno, arrancamos con el análisis de la estabilización del talud. Eh, como, como podemos ver en pantalla ya tenemos los perfiles sí, el perfil estratigráfico definido y para cada uno su peso unitario, su cohesión y su ángulo de fricción. Estos pues los resultados fueron obtenidos de corte directo y compresión confinada. Listo, para el análisis consideramos tres diferentes escenarios: la estática, con sismo y con nivel freático. La estática, la norma nos dice que debe de cumplir con un factor de seguridad del 1.5. En esta ocasión pues estamos cumpliendo con ese factor. En cuanto a sismos ya la situación cambia porque la norma nos dice que para condiciones pseudoestáticas
el nivel freático debe de ser de 1.05. Entonces, aquí podemos observar que cuando nosotros agregamos, digamos, en el programa Sismo, este ya incluye componentes tanto horizontales y verticales. La componente horizontal, que viene siendo una aceleración del 0.25 o el 25% del peso total, esto ya nos va a perjudicar, digamos, este factor de seguridad, el cual, como podemos ver en pantalla, reduce. Cuando le agregamos el nivel freático, esto drásticamente lo está reduciendo. Entonces, esto para darle una solución a estos problemas, en la realidad lo que vamos a hacer es darle algunas recomendaciones o propuestas de diseño y así poder llevar esta estabilidad al factor de seguridad que nos exige la norma. Bueno, la norma es un mínimo el que nos exige, ¿listo? Entonces, bueno, arrancamos con la configuración geométrica. Como podemos observar en pantalla, tenemos un perfil de nuestro talud como una sola línea recta. Entonces lo que hicimos es hacer como unos cortes en forma escalonada para así hacer un mayor control ante deslizamientos. Y por segundo, la implementación de algunos anclajes. Estos anclajes los asignamos de la siguiente manera. Tienen una longitud de 9 metros, sus anclajes tienen una inclinación de 25 grados y cada anclaje tiene un espacio de 1.5 metros. Al implementar estos elementos, ya podemos observar que nuestro talud cumple con el factor de seguridad. Y esto, digamos, es muy importante porque, digamos, nos ayuda a optimizar en cuanto a materiales. Pues como podemos ver, tiene anclajes, entonces eso también a la hora de trabajar sobre este factor, entonces nos impide, digamos, tener que comprar elementos o herramientas que nos hagan llevar esta estabilidad. Por último, hablaremos acerca de unas de las recomendaciones para el manejo de agua. Entonces, tenemos 3 recomendaciones principales, que serían las zanjas de coronación, las cuales van a desviar las lluvias por unos canales que están en las terrazas. Por otro, también son los drenes subhorizontales, que serían la implementación de tubos en PVC, que estarían, digamos, dentro del talud a una profundidad de 4 a 6 metros, los cuales van a sacar toda esa agua interna que está en este talud. Y por último tenemos unas cunetas en las terrazas o en las bermas, las cuales pues cumplen la misma función que en las vías, que sería que no se emposen las aguas en estos espacios y pues no nos ocasionen problemas en nuestro talud y sean desviadas por las cunetas. El programa evalúa diferentes superficies, potenciales de falla, el cálculo de factor de seguridad, el del talud. Con base a estos resultados se definieron medidas de estabilización, incluyendo la inclinación del anclaje. Conclusiones. Los ensayos de corte directo y compresión inconfinada permitieron determinar los parámetros de resistencia, principalmente la cohesión, el ángulo de fricción interna, el peso unitario, los cuales fueron fundamentales para mirar el comportamiento mecánico del terreno y realizar análisis de estabilidad confiable. La integración de los resultados del laboratorio con la información de los sondeos permitidos permitió definir el modelo geotécnico representativo del sitio, identificado las variaciones de las propiedades del suelo con la profundidad y la presencia de estratos de comportamiento diferente, como el limo de alta plasticidad, encontrados a niveles más profundos. Muchas gracias.